Juan capítulo 11, bendito el nombre del Señor. Versículo 1. Hay un pasaje bien especial, Juan 11, 1 al 6. Gloria al Señor. Juan 11, del 1 al 6. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y quiero partir una palabra bajo el tema: Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace. De hecho, esa palabra el Señor la puso en mi corazón esta mañana y fue lo que les compartí a través de una imagen y una muy pequeña reflexión, un pequeño mensaje que le... Pero, pues esto, con el corazón, esta palabra, contiene mi corazón a tal manera que yo dije, bueno, esto es lo que el Señor quiere que hablemos en la noche, un poquito, compartirlo con la iglesia, que Dios sabe lo que hace. Pues bien, esta historia es una historia bien especial, porque las personas que menciona la Escritura aquí particularmente tienen una cercanía muy especial con Jesús. Son una familia compuesta por 3 hermanos, a los que claramente nos dice el versículo 5, el Señor Jesús amaba. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana, que era María, y a Lázaro. Entonces, como podemos ver, no era, no eran personas desconocidas, eran personas cercanas a las que el Señor Jesús amaba. Ahora, en el relato se nos menciona que uno de ellos, Lázaro, el varón de la casa, estaba enfermo. Cuando Jesús se entera que está enfermo, toma una decisión que a nuestra manera de ver es una mala decisión, y toma la decisión de quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Como dice el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, el Señor toma una decisión muy consciente, porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Y dice, ok, sé que está enfermo, pero no voy a ir. Me están llamando, me están pidiendo que vaya, que ore por él, pero no voy a ir. Me voy a quedar 2 días más. Ahora, son cosas que uno no entiende. No entiende por qué, si el Señor los amaba. Yo quiero que durante el relato que vamos a continuar, vamos a leer toda esta historia, tengas presente ese detalle. Es algo bien importante. Ahora, verso 7. Dice, luego después de esto, o sea, después que se quedó 2 días, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mira, hay varias cosas que pasan acá, como así de Lázaro
y que ellos no estuvieran allá. Son cosas que uno no entiende, y no entiende porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Aquí la historia se pone muy interesante porque Jesús deja ver que todo lo sabe, que todo lo conoce y que tiene el control de lo que pasa. Aunque Lázaro se encontraba en otro lugar, él conocía de su fallecimiento. Él sabía que humanamente Lázaro había muerto. No existían medios de comunicación ni redes sociales, pero aún así Dios ya conocía el estado de Lázaro. Nota que esto no es una simple historia, sino que el relato bíblico nos deja ver que Dios de antemano ya sabía el desenlace de la historia. Se quedó 2 días más en donde estaba, enfermo. A primera vista parece ser que al Señor no le importó la situación de su amigo, de esa familia, que por cierto amaba mucho, como dice la Escritura. Pero es ahí donde yo quiero recordarte, iglesia, Dios sabe lo que hace. Y sabe lo que hace porque tiene un plan. Se puede ver entonces claramente el plan de esta historia. De hecho, Él lo revela ahí en el verso 14 y 15, cuando Él les dice claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mira, ese es el fin, ese es el plan, ese es el propósito, para que ellos crean en Él, para que ellos crean en su poder, para que ellos crean en todo lo que Él ha estado predicando. Entonces el propósito del Señor era que los discípulos creyeran en su poder. Y mira, de igual manera hay situaciones que vienen a nuestras vidas para que nosotros conozcamos su poder. Hay pruebas que Dios permite para que tengamos una revelación de su grandeza, de su divinidad. Y hay muchos que han tenido a Dios de lejos, como a Dios, el Dios de sus padres, pero hay momentos donde Dios quiere revelarse personalmente a esa persona y permite escenarios difíciles para revelarse a nosotros. Cuando estas pruebas vienen, hay que tener la convicción que Dios sabe lo que hace y sabe lo que hace porque tiene un plan. Gloria al Señor. Entonces, en el verso 17, dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Gloria a Dios. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fuerte esa expresión, porque a los ojos de Marta fue un error de Jesús el no llegar pronto, el no acudir a su llamado. Y parece ser que nosotros pensamos igual cuando oramos muchas veces, cuando clamamos y a nuestra manera pensamos que Dios no nos ha respondido, no ha llegado a nuestra ayuda, no nos ha suplido la necesidad. Pero la verdad es que Dios siempre está, hermano, siempre está atento a nuestras oraciones. Solo que muchas veces no hace ni responde como queremos. Y es ahí donde nuevamente hay que recordar que aunque no nos responda a nuestra manera o en nuestro tiempo o como queremos, Dios sabe lo que hace y lo hace porque siempre tiene un plan. Entonces Marta continúa hablando con Jesús después de haberle hecho este reclamo: si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero luego dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo da. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dice Marta,
sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Precioso, gloria a Dios. Entonces, luego encontramos en verso 32 que María atiende a la instrucción de Marta y dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, verso 32, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, mira, esto era como un factor común de toda la familia. Tanto Marta como María pensaban que Jesús no había llegado, que se había equivocado en la decisión, se había quedado en otro lugar y no les había prestado atención a su clamor, que era de urgencia. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí es donde encontramos ese versículo tremendo que dice, Jesús lloró. Y lloró, no precisamente por el que Lázaro había muerto, sino porque también sentía el dolor que estaban pasando aquellas mujeres. Él comprendía la situación, él sabía que ese proceso era difícil. También se conmovió por la incredulidad, se conmovió por muchas cosas. Lo cierto es que Jesús lloró, y si lloró, también llora contigo y conmigo cuando muchas veces nosotros nos dolemos. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces toda la gente empieza a sonarse, ¿qué es lo que está pasando acá? Al que hemos visto hacer milagros, no pudo hacerlo con su amigo, no pudo ayudar a esta familia cercana. Para ellos había muchas preguntas, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Mira, incluso me atrevo a pensar que algunos de sus discípulos presentes, que estaban ahí el día cuando él tomó la decisión de quedarse en el lugar donde estaba 2 días más, dijeron definitivamente el Señor se equivocó, definitivamente al Señor se le fueron las luces. ¿Quién sabe qué le estaba pasando por la mente? Que se descuidó y su amigo se murió. Mira, cabe recordar en este momento que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Así tú no entiendas por qué, Dios sí sabe para qué. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y aquí hay una expresión preciosa. Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mira, en medio de todo esto había un plan, propósito de Dios, para que todos creyeran que Dios el Padre había enviado a Jesús como Salvador, como Mesías. Gloria a Dios. Y dice que mientras toda la multitud estaba allí alrededor, dicho esto, verso 43, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle. Y aquí encontramos, hermano, ese precioso milagro de la resurrección de Lázaro. Ahora, el Dios que levantó a Lázaro también sigue haciendo maravillas hoy. Era imposible
que lo que estaba sucediendo a los ojos de esos hombres, lo que estaban viendo, fuera una realidad. Pero así es el Señor en el que nosotros hemos creído. Es especialista en imposibles, en hacer cosas que no hemos visto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú crees que has visto todas las maravillas que Dios puede hacer, yo te digo, aún falta mucho por ver, porque Dios sigue manifestándose. Creemos, porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Yo creo en un Dios grande, hermano, en un Dios poderoso. Ahora, para ir concluyendo esta pequeña reflexión, ¿cuál era el plan de Dios por cuáles? Sí, claro, pudo haberlo evitado, pero ¿por qué no lo hizo? Porque mira, las lágrimas son necesarias y son parte del proceso de formación y revelación. Muchas veces hemos llorado, muchas veces hemos, ¿verdad? Nos hemos botado de rodillas pidiendo, Señor, haz algo. Hemos estado ahí en expectativa. Dios mío, por favor, interviene. En medio de ese silencio, Dios ha estado ahí, en control. Dios ha estado ahí, atento. ¿Cuál es nuestra actitud? Pero en medio de eso, Dios formando. En medio del quebranto, Dios forma. En medio de las lágrimas, Dios forma. En medio de lo que no entendemos, Dios trabaja. Y Dios estaba trabajando con Marta, con María, algo por en su corazón. Si tenían conocimiento de la palabra y el evangelio, sí lo tenían, pero en cierto nivel. Pero después de esto, hermano, la convicción que entró en estas dos mujeres fue algo maravilloso. Ahora, no solo el Señor estaba trabajando con Marta y María, estaba trabajando con sus discípulos para que creyeran. Y no solo eso, estaba trabajando en el corazón de la multitud. Porque dice el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aleluya. Ese es un efecto colateral que yo siempre digo, el proceso tuyo es parte también del plan de Dios para salvación de muchos. La forma en la que Dios trabaja contigo, hermano, es una forma bien especial. Es una forma particular que no solo te procesa a ti, sino que hace que muchos crean en el Señor. Ahora, no solo creyó esa multitud. En el capítulo 12, versículo 9, ya no dice que multitud, sino gran multitud de los judíos. Supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tremenda palabra. Aleluya. Entonces vemos como Dios sabe lo que hace y sabe lo que hace porque tiene un plan. Entonces esta es una palabra, hermanos, que nos fortalece, que nos insta a seguir adelante. Tú no entiendes el proceso, como el Señor nos hablaba el domingo, el por qué a mí, no entiendes por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mi matrimonio, por qué a mi hijo, por qué a mi hija. Y ahí cuestiona, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué no me respondes? Pero Dios sabe lo que hace. ¿Y sabe lo que hace? Porque tiene un plan. Esa es la palabra que quiero compartirte en esta noche. Quiero orar para que Dios sea obrando y nos siga ayudando en medio del proceso que estemos, hermano, pasando. Así que voy a orar por ti, los que están en YouTube. Voy a orar porque si algo yo tengo convicción, hermano, es en el poder de mi Señor, ese Señor que levantó a Lázaro, aún después de 4 días de haber muerto, el Señor lo levantó y lo levantó con un propósito grande. Así que no importa tu condición, tu situación, el Dios de Lázaro está escuchándonos en esta noche. Vamos a orar. Pidamos al Señor ese milagro.